Primero que nada, un cordial saludo, estimado facilitador, abogado profesor Gerardo Lavandeira. Mi nombre es Gregory Marrangel y esta es mi ponencia acerca de las obligaciones en Roma. Primero que nada, empezamos por los orígenes. Las obligaciones en Roma surgen del nexum, un vínculo físico arcaico en el que una persona estaba en el que el deudor respondía con su persona. La misma evolucionó hacia la obligatio como un vínculo jurídico abstracto o vinculum iuris descrito por Gallo en su obra titulada Instituciones como Obligatius iuris vinculum quo necessitate stringimur aliquius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. De esta forma podemos sintetizar que las obligaciones eran una relación jurídica en el cual el deudor o el debitor está obligado a pagar la prestación o la prestatio a favor del acreedor o debitor. Fontes obligatium. Estas eran las fuentes de las obligaciones. Se clasificaban principalmente en ex contractu o contratos, ex delicto o delitos, quasi ex contractu o quasi contratos y quasi ex delicto o quasi delitos. Los contratos, por su parte, eran un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que creaban obligaciones. Los romanos distinguían dos tipos de contratos, que era el stipulatio, que era una promesa oral solemne, y el mutuum, que era un préstamo de consumo. Ahora bien, continuamos con los cuasicontratos. Los cuasicontratos es un hecho ilícito que, aunque no se basa precisamente en un acuerdo de voluntades, genera efectos semejantes a los del contrato. Un ejemplo de los cuasicontratos tenemos lo que es el negotium gestum, que se refiere a una gestión voluntaria de negocios ajenos, digamos donde el gestor actúa en nombre del dueño. Un ejemplo de esto es el dueño de un negocio sin un acuerdo previo. Ahora bien, tenemos lo que son los delitos. Los delitos es una acción ilícita que por ende genera daños y crea la obligación de repararlo. Algunos ejemplos que se distinguían del delito eran el hurto o el furtum e inuria o injuria. Lo que son los cuasidelitos. Los cuasidelitos es un hecho ilícito que, aunque no es un delito propiamente dicho, digamos que causa daños y por ende la obligación de repararlo. Un ejemplo de esto es la actio de éfasis vel deiectis, que significa daños por objetos arrojados. Ahora también tenemos lo que es los sujetos y objetos de la obligación, iniciando con los sujetos, que los sujetos de la obligación son el acreedor y el deudor. El acreedor, o sea, el creditor, es quien tiene el derecho a exigir la prestatio, mientras que el deudor, que es el debitor, es quien está obligado a cumplir con la obligación. El objeto de la obligación era la prestatio. La prestatio podía consistir en dare, facere y non facere. Dare consistía en entregar la cosa, como por ejemplo en la compraventa, así como la facere, que también consistía en entregar una cosa, mientras que non facere era la acción propiamente dicha de abstenerse a algo, de no realizar alguna acción. Ahora bien, los requisitos para la prestatio se distinguían principalmente de que fuera lícita, o sea que no fuera contraria a la ley, que fuera determinable o indeterminable y que fuera posible o realizable físicamente. Ahora bien, continuamos con lo que es la clasificación básica de las obligaciones. La clasificación básica se dividía en civiles y pretorias. La obligation civilis son las reconocidas por el ius civile o el derecho civil, mientras que las pretorias o honorarias son las creadas por el pretor, diseñadas para suplir las rigideces del ius civile o del derecho civil. También tenemos lo que es por vínculo contraído, que se dividía en stricti juris y bonae fidei. Stricti juris era la interpretación literal, como por ejemplo el stipulatio, mientras que la bonae fidei se trataba de la buena fe. Un ejemplo de esto es en la compraventa. Por la naturaleza de la prestación se dividían en genéricas o específicas. Las genus o genéricas eran aquellas que eran cumplibles con objetos indistintos, como por ejemplo la entrega de 500 sacos de trigo, mientras que las especies o específicas eran aquellas que eran cumplibles con objetos concretos, como por ejemplo la entrega del esclavo Ticius. También tenemos lo que es por los sujetos, que se dividían en mancomunadas insolidum y correales o correi de bandi. Las mancomunadas insolidum era que cada deudor debía responder por un total, mientras que las correi defendi eran aquellas obligaciones independientes pero vinculadas.
Ahora bien, para este punto hablaremos un poco acerca del incumplimiento de las obligaciones. Primero que nada, estas se dividían en dolus, también culpa y vis maior. Dolus era la intención directa de incumplir, mientras que la culpa era por negligencia, que esta se dividía en leve o grave. Y el vis maior era ya cuando son los eventos inevitables, como por ejemplo los terremotos y las guerras, entre otros. Ahora bien, sumándole a esto tenemos lo que es la responsabilidad por custodia, que es cuando el deudor respondía incluso sin culpa en ciertos contratos, como por ejemplo en el depósito. También tenemos lo que es la mora o retraso, que esta se dividía en la mora debitorius, que es el retraso de pago del deudor, y la mora creditorius, que es el rechazo del acreedor. Ahora, las obligaciones nacidas del delito nos llevan a lo que son las figuras delictuales, que son el furtum o hurto, que era la sustracción fraudulenta. También tenemos lo que es la rapiña, que era un robo con violencia, la inuria, que era injuria o daño, y el damum inuria datum, que era el daño material. Ya para ir concluyendo tenemos lo que es el cuasidelito y sus figuras. Eran obligaciones derivadas de actos negligentes y se dividían en dos: actio de efficis vel deiectis, que eran daños por objetos arrojados, y actio contra nautas, que era la responsabilidad de los posaderos. La extinción de las obligaciones nos lleva a lo que son los elementos de pago, como por ejemplo, quién paga, ya sea el deudor o un tercero, a quién se le paga, que podría ser al acreedor o su representante. El momento, que era el tempus, o sea, era según el plazo de la prestatio, o el plazo para pagar; el lugar, que era locus, o sea, el domicilio del deudor; el objeto exacto, como por ejemplo, id quod debitum est; y la imputación, que era la elección del deudor. Por su parte, también tenemos lo que son los medios de extinción, que es ipsu in iure, que es de manera automática, y también tenemos por lo que es prescripción y excepción. Ahora, sigue la transmisión de créditos y deudas. Esto se hacía mediante la gestión de créditos, que era la cesio, y la delegación, que era delegatio. Por su parte, también tenemos lo que es el concurso de acreedores, que básicamente era el procedimiento para repartir los bienes del deudor insolvente, que esto se dividía en bonurum venditio. Por su parte, también tenemos lo que es las garantías, las obligaciones, que estas eran las reales y las personales. Las reales eran picnus o prendas y las hipotecas. Y bueno, las personales eran la fianza o el fideicio. Ahora, en cuanto a mi vestuario, podemos decir que las mujeres, la vestimenta tradicional de una mujer romana se basaba en utilizar una toga larga que se denominaba estola, que podía ser de color marrón, morado y blanco, todo dependiendo de cuál fuera el estatus civil o político de dicha mujer. Y encima de esto se colocaba otra estola, que podría ser un poco más delgada, o sea, que es en representación de esto, que podría estar adornada con distintos accesorios. Normalmente eso se utilizaba para cubrir la parte de la espalda, y la estola larga para cubrir todo, para cubrir pues la mayor parte del cuerpo, como un símbolo de pureza y respeto hacia su persona y hacia el pater family. Muchísimas gracias.